y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en esta tercera charla cuaresmal y hablaremos justamente de la traición a la alianza, lo que decimos el pecado. Nos encontramos todavía en la fase de las meditaciones de estos ejercicios sobre la purificación del pecado y que es justamente la esencia del caminar cuaresmal. La reflexión de hace 8 días podíamos sintetizarla con la expresión el pecado ruina de la ciudad. Ahora en esta tarde damos un paso adelante para tratar de comprender el pecado como traición del pacto de la alianza con el que el Señor puso y pone su confianza en el hombre y en la ciudad. Pero antes de buscar en este boscaje bellísimo de Jeremías, pidamos la gracia del Espíritu Santo para penetrar en este misterio profundo que permanece siempre oscuro porque no conocemos lo suficiente el corazón de Dios. Nos dirigimos a ti, Señor Jesús, que tienes escondido en lo profundo de tu corazón el misterio de la alianza. Concédenos que al contemplarte consigamos intuir que ese misterio nos implica y te implica del mismo modo que ilumina, además de lo externo de nuestras faltas, lo íntimo de la relación contigo, que es lo único que nos afirma en nuestra verdad. Concédenos que lleguemos a mirar con ojos limpios la profundidad de esta relación, para que así te amemos como tú quieres ser amado. Amén. El profeta Jeremías es conocido como el profeta de la Nueva Alianza y uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento lo encontramos en el capítulo 31 de su libro. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva. Así dice justamente en los versos 31 y siguientes de ese capítulo 31. No voy a detenerme a comentar estas palabras que son el centro de toda la obra de Jeremías. Espero en próximas charlas expandirme un poquito sobre esto. Por ahora quiero presentarles otro símbolo, una imagen nueva muy rica usada por el profeta Jeremías, la faja de lino. Este texto nos ayudará a comprender el sentido bíblico de la pecaminosidad humana. Oigamos pues la proclamación de la palabra. La faja de lino. Señor me dijo, vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura, pero no la laves. Yo compré la faja como me había dicho el Señor y me la puse en la cintura. De nuevo el Señor me dijo, toma la faja que has comprado y que llevas puesta, vete al Éufrates y escóndela allí en la grieta de una roca. Fui y la escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Mucho tiempo después el Señor me dijo, vete al Éufrates a buscar la faja que yo te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, tomé la faja del lugar donde la había escondido. La faja estaba ya podrida y no servía para nada. Entonces el Señor me habló así. Así dice el Señor, de la misma manera voy a deshacer el orgullo de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a obedecer mis mandatos
que hace caso a su corazón obstinado y va tras otros dioses para darles culto y postrarse ante ellos. Quedará como esa faja que ya no sirve para nada. Pues como la faja se ciñe a la cintura del hombre, así me había ceñido yo a Israel y a Judá, oráculo del Señor, para que fuesen mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi adorno. Pero no me han hecho caso. Palabra de Dios. Te alabamos. Está tomado del libro de Jeremías, capítulo 13, versos del 1 al 11. Este texto, con el que nos encontramos paseando por el bosque de imágenes del profeta Jeremías, está redactado de manera compacta. Es único, a diferencia de la página que meditamos anteriormente, donde se distinguían dos fuentes. Ahora la fuente es única y está dividida en dos partes. Primeramente está el símbolo sin explicación, los primeros 7 versos. Después el oráculo explicativo, los versos del 8 al 11. Hagamos pues la lectura del pasaje. Comienzo con los 7 versículos primeros, los del símbolo enigmático, compuesto en 3 momentos. Una orden, comprar la faja, y una ejecución, la compré. Una orden, esconder la faja, y una ejecución, la escondí. Una orden, tomar la cintura, o colocársela en la cintura, y una ejecución, tomé la faja y me la puse en la cintura, o bien quiso ponérsela. Todo se desenvuelve al ritmo de la obediencia. El profeta desconoce el motivo de las órdenes, por tanto obedece sin entender. La faja al final está en malas condiciones, no sirve. ¿Por qué una faja estupenda se convierte en algo inservible? Lo explica el oráculo del verso 8 al verso 10. La faja es Judá, la faja es Jerusalén, la faja es mi pueblo, la faja es mi ciudad, que tras adorar a los ídolos y haberse olvidado de Dios está marchita, no sirve para ser de nuevo utilizada. Aparece de forma explícita el pecado sobre el que hemos meditado a propósito del bótico roto que vimos hace 8 días. Abandono de la alianza, negativa a confiar en el Señor, dureza de corazón, rechazo del designio de Dios como referencia. En segundo lugar, la idolatría, va tras otros dioses. Decíamos hace 8 días, falta el aspecto de la inhumanidad que ya vimos que era la consecuencia de la falta de confianza en el Señor y de la idolatría. Todo concluye en el verso 11, que es punto culminante del texto. Pues como la faja se ciñe a la cintura del hombre, así me había ceñido yo a Israel y a Judá, oráculo del Señor, para que fuesen mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi adorno, pero no me han hecho caso. También el relato de la tienda del alfarero terminaba con estas palabras: como un alfarero, así yo con vosotros, en lo que se advierte bien el estilo profético visual de Jeremías. El profeta percibe bien lo que siente el pueblo. La gente comprende fácilmente ciertos gestos, ciertas imágenes, y por eso prefiere usar estos símbolos populares. A mí me parece que es también una enseñanza, una estupenda enseñanza para nosotros, para ustedes catequistas, ustedes delegados de la palabra que me escuchan por la radio, ustedes hermanos que tienen responsabilidad de pastoreo sobre otras personas, bueno, también para nosotros que tenemos la delicada tarea de la predicación, una predicación que debería ser más espontánea y más rica en metáforas populares.
¿Cómo y dónde colocar el episodio de la faja de lino y el consiguiente oráculo? La mención del río parece indicarse que se verifica en Mesopotamia, por consiguiente en tiempos de la deportación, al menos después de la primera invasión de Jerusalén, como ya les dije, en el 596, antes de la destrucción final de Jerusalén, 10 años más tarde. Sin embargo, los exégetas consideran que con el término hebreo perat no se quiere hablar del Éufrates, pues está lejos de la ciudad santa. Más de 1000 kilómetros separan entre el río Éufrates, el Perat, y Jerusalén. Se diría a Jeremías, entonces camina 1000 kilómetros y vete a esconderlo en el río Perat. Él regresa. Al rato se le dice, otra vez los 1000 kilómetros y vete a sacar la faja. Ciertamente no, algunos expertos y con toda razón piensan que ese término hebreo perat no se refiere al río Éufrates, porque está lejísimo de la ciudad santa y además no se tienen otras alusiones de un viaje del profeta a este río. Por eso sugieren que la acción tuvo lugar en Fará, y Fará está a 6 kilómetros al norte de Anatot, en la zona desértica que se encuentra entre Jerusalén, el norte y el río Jordán. Justamente a nosotros nos tocó caminar a pie a lo largo de este Wad al-Fará hasta llegar a Jericó. Unas bellas experiencias de estudio que tuvimos en ese caminar. Pero bien, dejamos nuestras experiencias personales y nos centramos en el texto. Decíamos que la mayor parte de los expertos piensan que se trata del Wad al-Fará, a 6 kilómetros al norte de Anatot, en la zona desértica que se encuentra entre Jerusalén, el norte y el río Jordán. En este caso habría que situarla en un tiempo anterior al de la deportación. Dejo el texto para su vuestra lectura personal, pues tengo interés en detenerme más tiempo en la meditación. Quiero expresar el mensaje del texto con una secuencia de temas. La alianza como voluntad de Dios, proyecto de Dios. La alianza como una adhesión mutua de Dios y del hombre. La alianza como orgullo de Dios. La alianza incumplida. La nueva alianza, tema que une los dos testamentos. La alianza y la ciudad. Gran variedad de tópicos nos sugiere este trocito. A ver si logro desarrollar todo esto. El verso 11 indica claramente que la alianza, es decir, la mutua adhesión del pueblo a Dios y de Dios al pueblo, justamente en forma lacónica en las estepas de Moab, el pueblo va a sellar esta alianza con Dios con la fórmula: yo tu Dios, nosotros tu pueblo. O Yahvé Dios le va a decir: tú mi pueblo, y el pueblo dirá: tú mi Dios. Esta mutua adhesión del pueblo a Dios y de Dios al pueblo, como la faja en la cintura del hombre, es la voluntad, el proyecto de Dios sobre la humanidad. A la pregunta: ¿qué quiere Dios de la humanidad? ¿Cuál es su voluntad sobre la historia humana? La Biblia responde muy sencillamente: la voluntad de Dios es la alianza. Ahí está la síntesis de toda la historia humana como Dios la ve. Lo digo de otra forma: Dios crea al hombre para una alianza. Conocemos la fórmula fundamental de la alianza que aparece ya en los primeros libros de la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo 6:7, os tomaré para que seáis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Le decía: tú eres mi pueblo, yo tu Dios.
en mí, tú mi pueblo, Ani Elohika, yo tu Dios. La humanidad está simbolizada en el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, Israel. Veamos su texto, bellísimo. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora bien, si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Leemos en estas breves palabras el proyecto creador y redentor del Señor que actúa en la historia para tener un pueblo, una humanidad que le pertenezca con el corazón. Podemos decir que la historia de la humanidad debería ser la proyección hacia el exterior de la historia íntima de Dios. Dios vive íntimamente una misteriosa, inefable y profundísima alianza por la que el Padre es todo para el Hijo y el Hijo todo para el Padre, lo que constituye en el Espíritu la gloria, la plenitud de Dios. Dios quiere difundir el proyecto que es el mismo y por eso constituye en el Hijo un pueblo que sea suyo, del mismo modo que el Hijo es del Padre, un pueblo al que pueda decir, eres mío y yo soy tuyo. La alianza es la Trinidad proyectada en la historia. La fórmula de la alianza recorre pues toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y en Jeremías se expresa con la imagen de la faja de lino. La faja de lino nos sugiere más específicamente una nueva reflexión. La alianza es una adhesión mutua. Aquí se expresa el misterio con términos físicos, carnales, incluso esponsales. La adherencia de la faja al cuerpo de la persona aparece metafóricamente en muchas otras páginas de la Biblia, por ejemplo, de forma negativa cuando se habla de la maldad, que sea para él como un vestido que lo cubra, dice el Salmo 109, verso 19, que sea para él como un vestido que lo cubra, como un cinturón que siempre lo ciña. Pero aquí está hablando de la maldad que el mal ha dejado que le penetre en el corazón. Y le penetra tanto que no puede ya liberarse de ello. Se trata de algo que entra en lo vivo de la persona para resaltar de ese modo la reciprocidad. El tema de la adhesión aparece especialmente en San Pablo en un pasaje muy audaz, donde se compara la adhesión a Cristo con la unión del hombre a la mujer, incluso con la unión a una prostituta. Vayan a leer ustedes 1 Corintios capítulo 6. Versos del 15 al 17, para aquellos que están apuntando. 1 Corintios, capítulo 6, versos del 15 al 17. Dice Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a usar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. Pablo lo rechaza categóricamente. Miguel no. Sabéis de sobra que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, como dice la Escritura, serán dos, uno solo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Bellísimo pasaje. Es una fórmula casi física de la alianza. Ser un solo cuerpo, adherirse casi físicamente al Señor. Aquí está la fuerza del proyecto de Dios. En Argeén Jolobos, en prostitución. En el principio existía la palabra, este proyecto de amor de Dios, y que se realiza eternamente ese proyecto en lo interno de Dios. Dios es diario, Dios es encuentro. No es un solterón empedernido. Caijologos en prostitución. Y este proyecto está en el mismo corazón de Dios. Y fruto de este proyecto realizándose en Dios,
el que eternamente se es toda la creación, y en la creación es ser humano, la criatura predilecta de Dios, al cual Él quiere unirse apasionadamente. Un proyecto de Dios tan concreto y significativo es su orgullo, es su gloria. Con toda razón dirán los santos padres que la gloria de Dios está en el hombre. Magníficas son estas palabras del oráculo: para que fuese mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi adorno. Somos el gozo de Dios. Somos el adorno de Dios. Miren, qué cosa tan bella. Para que fuese mi pueblo, mi renombre, mi alabanza, mi adorno. Mi renombre es en hebreo Shem, mi nombre. Yo soy el Señor, tú eres mi nombre. Miren a qué esferas de divinidad nos lleva el amor de Dios, este loco amor de nuestro Padre. Dios comunica misteriosamente su nombre, por lo que el pueblo que tiene su nombre se identifica con Él. Es su fama, su orgullo y la gloria que Él tiene en la sede, se la comunica a su pueblo. Por lo tanto, fallarle a Él, no ser su gloria, es poner en burla el nombre precioso de Él. Miren, muchachos, miren, hermanos, lo delicadísimo que es ser infieles a este amor. Pisotear al Señor, pisotear a Dios mismo. La gloria de Dios es su pueblo, la humanidad. Mi alabanza en hebreo se dice Tehillah. Es una palabra frecuente en los salmos que justamente son clasificados como Tehillim. Las alabanzas, los cánticos de alabanza. Dios se alaba en su pueblo. El pueblo es su alabanza. Dios lo disfruta en la obra de la vasija de Creta, bien lograda, artística, preciosa, obra maestra, extraordinaria. Tú eres mi alabanza. Mi adorno, en hebreo se dice tiferet. Es algo de lo que se gloría Dios. Para comprender la riqueza de la palabra tiferet o tiferet, puede ser útil leer el libro de Esther, donde aparece esta palabra para indicar los grandes tesoros del rey Asuero. Dice Esther, capítulo 1, versos del 4 al 7. Durante mucho tiempo, 180 días, hizo alarde de las riquezas y esplendor de su reinado y de la grandeza de su poderío. Pasados aquellos días, el rey dio un banquete de 7 días a todos los que se encontraban en la Acrópolis de Susa. Colgaduras blancas y violetas, atadas con cordones de lino blanco y púrpura violeta a unas anillas de plata, pendían de columnas de mármol blanco. Había divanes de oro y plata sobre un pavimento de mosaico hecho de malaquita y alabastro, nácar y turquesa. Se bebía en copas de oro de distintos tipos. El vino era abundante, como corresponde a un rey. El rey se gloría de todo esto porque demuestra su riqueza, su magnanimidad. Es algo de lo que se enorgullece. Dios se siente orgulloso y se gloria de su pueblo. El rey está contento por preparar un banquete extraordinario donde todos se encuentran a gusto, celebra una fiesta, se siente gozoso porque así manifiesta su gloria. Dios se siente feliz con nuestra alegría, con nuestra vida serena, con nuestro gusto por la vida, con nuestro gozo. Él es alegre y nos creó para la alegría, no para el dolor ni el sufrimiento.
no viene de Dios. Eso viene del pecado. Nosotros somos su adorno. Este es su designio, expresado con el realismo típico del Antiguo Testamento. Por eso se comprende la amargura y la desilusión con las cuales el Señor expresa la última palabra. Pero no me han hecho caso. La faja marchita es la alianza no mantenida, no cumplida, degenerada. El pecado amarga a Dios porque el hombre no ha creído en su promesa gozosa, no ha correspondido a su alianza, a su designio. Y es que Dios no es simplemente un amo que comprueba si un criado ha cumplido o no una orden, un mandato. Es un amigo que afectuosamente lo ha empeñado todo por nosotros, porque somos sus amigos. Es un esposo que lo ha gastado todo por su esposa para hacerla maravillosa, espléndida, resplandeciente y feliz. Y que de pronto se siente traicionado, que esta mujer anda tras otros amores. A nosotros nos resulta difícil entender que somos el bien de Dios, gozo y gloria de Dios, que Él se ha unido a nosotros hasta el punto de que nuestro éxito es el suyo, de que nuestro fracaso es el suyo, de que nuestra falta de correspondencia es su desilusión, de que nuestra pereza es su tristeza. Conocí a un sacerdote en mis estudios romanos. Murió de cáncer. Y él, en la recta final de su vida, repetía una y otra vez a lo largo de su enfermedad: Señor, yo soy tu tesoro. No, tú, Dios mío, eres mi tesoro. No, sino yo soy tu tesoro. Lo soy yo soy tu obra maestra. Es que papá Dios no quería hacer eso. Y si somos unos inútiles es porque no nos valoramos. Y por eso mucha gente termina lamiendo botas para poderse comer, llevarse el pan a la boca, pisoteando su propia dignidad humana. Señor, yo soy tu tesoro. Qué hermosa conciencia la de este anciano sacerdote que gastó su vida por él y que ya sentía su hora de volver al corazón del Padre. Yo lo soy, yo soy tu obra maestra. Hay otro texto de Jeremías que vuelve sobre el tema de la faja, cambiando los términos. La faja es Dios mismo para Israel, considerado como esposa. Dice Jeremías 2:32: ¿olvida una virgen su atuendo o una novia su vestido? Pues mi pueblo me ha olvidado hace ya mucho tiempo. Dios es la faja de Israel, se ha quedado prendado de él y se siente amargamente desilusionado cuando se da cuenta de que el pueblo no sabe sentirse entusiasmado con esa faja. Por consiguiente, si Dios se siente afectado por la respuesta del hombre y por la respuesta negativa de la ciudad, podemos preguntarnos: ¿por qué se habla de alianza nueva? Porque la desilusión de Dios no es para siempre, no acepta que su tesoro se pierda, y esa es la razón de que establezca una nueva alianza. ¿Entienden ya, jovencitos, por qué Jesús, el resucitado, lo primero que hizo no es ir a espantar ni a pasarle las cuentas a los discípulos traidores que lo abandonaron, lo dejaron solo, sino a volverlos a congregar y capacitarlos para la misión que ya les había confiado? A ellos los eligió. Aunque ellos con su cobardía se fueron por otro camino, Dios no retira su alianza. Dios no retira su opción. Vuelve a llamar, vuelve a enamorarnos,
No acepta que su tesoro se pierda, y esa es la razón de que Él establezca una nueva alianza. Jeremías, testigo de la pérdida del vecino de Dios, de la amargura tremenda de Dios por la ciudad de Jerusalén, percibe la llegada de una nueva alianza, la alianza que se realizará plenamente en Jesús. Dice en Jeremías 31:31, vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con mi pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva. Jesús carga con las consecuencias de la desilusión de Dios, de la frustración del designio de Dios para restituirnos al Señor. Así, en la imagen de la faja de lino se encuentra ya el núcleo de la restitución de la alianza, y esto lo tenemos nosotros en nuestras manos cada día en la Eucaristía. ¡Qué don sin igual el de la Eucaristía! Muchachos, hermanos que me escuchan, ¿cuántas veces comulgamos sin tener conciencia de lo que hacemos? Cuando pronunciamos las palabras de Jesús sobre el cáliz, recordamos todo el misterio: la primera alianza, el pecado, la traición de la alianza, la amargura de Dios, Jesús que muere en la cruz cargando con la desilusión de Dios para reconstituir así la nueva alianza, una nueva alianza. La última reflexión es sobre la relación entre alianza y ciudad. Dios ama realmente a nuestra querida ciudad de Estelí. Dios ama todas y cada una de nuestras ciudades en este planeta. Ama a esa ciudad que es la humanidad. La quiere para sí como parte de Él, como faja ceñida a su cuerpo, como gloria suya y no nombre suyo. Y se entristece, llora sobre la ciudad cuando ésta no le responde, cuando se convierte en una faja marchita. Jesús sufre y muere para cargar con los males, las contradicciones y las maldades de la ciudad, y también nosotros, sí, sacerdotes y obispos, fieles laicos cristianos comprometidos con su fe, jóvenes creyentes que se abren a la vida, debemos cargar con las contradicciones, la pobreza, las miserias, las marginaciones, los gritos y los dolores de la humanidad y depositarlos en el cáliz y en la hostia de la mesa. La Eucaristía es así el corazón de la ciudad, y mientras en una ciudad se siga celebrando la Eucaristía, no debemos tener miedo, aunque fuera Sodoma y Gomorra, porque en la Eucaristía se renueva constantemente la vida de la ciudad. Se abre así ante nosotros un gran espacio que nos permite comprender esa vocación pastoral y apostólica que participa misteriosamente en la acción expiadora y redentora del Hijo de Dios. La historia de la ciudad y de la humanidad es mi historia personal, pues yo soy la faja de Dios. Dios me ha ceñido sobre sí con el bautismo, me ha convertido en parte de su cuerpo, ha establecido una alianza conmigo, lo ha gastado todo conmigo en Jesús. Cada una de mis respuestas perezosas, tibias, sordas o negligentes vienen a ser un fracaso para Él. Desde esta convicción llegamos al sentimiento verdadero de lo que son nuestros pecados, nuestras incorrespondencias que impiden que el designio de Dios alcance su resultado de gloria, que impiden que Dios muestre en mí la plenitud de su amor. Y este es el momento, mis buenos hermanos, de introducirnos en la contemplación. En el momento, en la contemplación, convendrá que cada uno de nosotros piense en su relación personal con Dios. Y aquí hago una pequeña pausa para dar espacio a las preguntas evaluativas y a la oración personal antes de seguir adelante. Siento que la alianza con Dios señalada en la faja me urge. Tiene que ver conmigo. Es mi suerte, mi destino. Esta alianza, si no se cultiva, se marchita en mi propio daño. No puedo limitarme a encerrarla en una caja fuerte, sino que debo mantenerla ceñida a mí.
Cada vez que abro el archivo secreto diocesano, la caja fuerte, lo que yo recibí en herencia en esta diócesis fue un pasaporte del primer obispo de la diócesis, Monseñor Carranza, una cartita que él escribió al nuncio de aquella época, y su anillo, o 2 anillos, uno que se miraba que usaba diario y los 2 que se miraban muy poco usados para ocasiones especiales. Ahí están esos anillos. Me tocará el turno de pasar, los anillos quedarán. El anillo que me gusta llevar y siempre llevo hasta en ocasiones especiales es este que está ahorita en mi dedo. Regalo de Juan Pablo II, el primer anillo que he usado como obispo. Ya está gastadito casi después de 28 años. La alianza hay que cultivarla. Si no la cultivo, se marchita en mi propio daño. No puedo limitarme a encerrarla en una caja fuerte, como los anillos de Monseñor Nicolás Antonio Madrigal, sino que debo mantenerla ceñida a mí, aunque se desgaste. ¿Cuándo y cómo siento que la descuido esta alianza? La relación con Dios debe entenderse en términos de amistad profunda, en términos de un designio bastante más amplio que el que se expresa en la ley moral, en la observancia formal de los mandamientos. Es una relación que me implica en la totalidad del proyecto con que el Señor se entrega a mí. Padre, concédeme que comprenda de tal manera tu designio de amor sobre mí, que desee sufrir con Jesús por mis incorrespondencias y por las de mis hermanos y hermanas. Concédeme que sepa ponerme en tus manos como en las manos del alfarero, que mantenga adherida a mí la faja de lino con gratitud y humildad. Esto, digamos, en la primera fase de nuestra reflexión de esta tarde. Quiero entrar a una segunda fase, siempre hablando de esta dimensión de pecado. Señor, ayúdanos a vivir profundamente el misterio de la purificación. Purifica tú mismo nuestro corazón y concédenos que comprendamos el misterio de tu ira. Permítanme una palabrita sobre este temita, la ira de Dios. Tenemos miedo de usar hoy la expresión ira de Dios, pero es necesario comprender el sentido de esta palabra que asusta y que voluntariamente hemos alejado de nuestros discursos. Ciertos grupos de cristianos son muy proclives a hablar de la ira de Dios. Y no es con el terror que vamos a imponer el nombre de Dios. Como decíamos, hablando de ciertos barrios de nuestras ciudades, lo decía en Somoto, en donde las pandillas se habían multiplicado y que a punta de garrotazos, de balazos, de despedazar a los que hayan en manos de esos señores que andan en sus motos vestidos de negro, ¿verdad? Ciertos barrios en Somoto se han pacificado. Esa es una paz chicha, como dicen los marineros, una calma chicha, que el mar se ve calmo, pero se presiente que va a estallar. Tratemos de completar las meditaciones sobre la purificación del corazón, leyendo entre varios posibles 3 textos de Jeremías como introducción a otros que ofrecen preciosas imágenes y que les invito a releer personalmente. Jeremías, además de ser poeta que se sirve de símbolos y alusiones,
es un pintor que toma como tema de sus cuadros los diferentes momentos de la existencia, los acontecimientos de la vida cotidiana. He elegido 3 cuadros en los que reflexiona desde circunstancias concretas. Un cántaro de vino, las tinieblas y la luz, esto es la noche que se acerca, y los espantajos o espantapájaros. 3 imágenes utilizadas por Jeremías para el tema de la ira de Dios, tema peculiar en él. Después del relato de la faja de lino, y casi como continuación, nos encontramos con el cántaro de vino, cántaro que podía verse habitualmente incluso en la mesa de la gente pobre en la cultura mediterránea, en donde no falta aún en las mesas más pobres un cántaro de vino. Escuchemos la palabra. El cántaro de vino. Le dirás, así dice el Señor, Dios de Israel, los cántaros se llenan de vino. Te responderán, ya sabemos que los cántaros se llenan de vino. Les replicarás, así dice el Señor, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Israel. Los estrellaré unos contra otros, padres e hijos juntos, oráculo del Señor. Los aniquilaré sin piedad, sin misericordia y sin compasión. Palabra de Dios. Y alabamos. Está tomado de Jeremías 13, versos del 12 al 14. Es un oráculo terrible, un oráculo durísimo y muy denso de significado. Hagamos la lección. Volvemos a leer el texto y lo dividimos en 3 partes. La primera, verso 12, es misteriosa, enigmática. Todos los cántaros se llenan de vino. Y por eso suscita una pregunta entre los que escuchan. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que los cántaros se llenan de vino. Nada nuevo me está diciendo. La segunda, versos del 13 al 14, está constituida por el verdadero oráculo. Voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra. Noten, se trata de un doble castigo, el de la embriaguez y el del quebrantamiento del pueblo. Los estrellaré unos contra otros. El texto alude al castigo de la alianza rota. En la meditación precedente, la que acabamos de concluir, consideramos la vergüenza de la alianza rota a través de una faja marchita, inutilizable. El pueblo se vuelve inútil. Es lo que dice el Señor Jesús. Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Para que lo arrojen y lo pise la gente. No se enciende una luz en un candelero para colocarla debajo de una canasta. Se enciende para colocarla en lo alto, si no, será inútil. Ahora vemos los efectos negativos de esta inutilidad, de romper la alianza. No solo el deterioro de un pueblo, sino los castigos. La embriaguez con la que las personas se vuelven insensatas, irresponsables, atolondradas, incapaces de comportarse dignamente, es la imagen de una sociedad que ha perdido el sentido de la orientación, el sentido de los valores, de las cosas justas, de la verdad. Qué terrible es cuando un pueblo está dirigido por gente que no tiene visión de nación, que toma decisiones por oportunismos coyunturales. Cuando no hay valores, no hay sentido de los valores, no hay sentido de la verdad, no hay sentido de orientación.
El estrellarse de unos contra otros resalta que la sociedad se autodestruye porque pierde los valores. Y es lo que no soy profeta de nada, pero yo veo el horizonte de nuestra querida Nicaragua. Una autodestrucción hacia la cual vamos si no ponemos un cuernazo a este camino de irracionalidad en que nos vienen introduciendo. La negación o la infidelidad a la alianza arruina completamente una sociedad. Jeremías está especialmente interesado por los temas sociales, lucha por una sociedad justa, floreciente, pacífica y armoniosa, en la que cada cual encuentre lo mejor para su desarrollo. Sufre mucho cuando advierte que Jerusalén pierde la capacidad de orientación, de cohesión y de unidad, y cuando comprueba que sus habitantes se devoran entre sí. Ese es el drama de la vida de Jeremías. Sigue viendo que la sociedad decae. Él lo advierte, se lo advierte a la gente de su época, la invita a cambiar, pero no le escuchan, aún más se burlan. Y cuando lo ven pasar, la chavalada es la primera en burlarse, porque naturalmente los chavalos dan lo que reciben. ¡Pavor en torno! Le gritaban la chavalada al pobre viejo cuando pasaba por las calles. Porque él justamente anunciaba que vendría un terror terrible para la ciudad. A este respecto es útil recordar el capítulo 25, versos del 15 al 38, que introducen los capítulos finales del libro, donde el profeta vuelve sobre el tema de la embriaguez como castigo. Veremos referencias en el Nuevo Testamento. Hasta ahora todo lo que hemos leído de Jeremías estaba dirigido contra la ciudad santa, pero también las demás naciones han pecado al abandonar la alianza y han caído en la ira de Dios. Nos encontramos aquí ante una serie de oráculos contra las naciones paganas que en el texto hebreo se encuentran en los capítulos del 46 al 51, mientras que en la versión griega de los 70 aparece después del capítulo 25. La imagen de la embriaguez se extiende a todos los pueblos. Leamos algunos versículos. El Señor Dios de Israel me dijo: toma mi mano, esta copa de vino llena de mi ira. Tómala en tu mano esta copa de ira, de vino llena de ira, y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe, para que beban y se tambaleen y deliren ante la espada que yo voy a mandar contra ellas. Tomé la copa de la mano del Señor y se la di a beber a todas las naciones a las que el Señor me había enviado, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, junto con sus reyes y príncipes, las cuales quedaron desiertas. Se convirtieron en motivo de escarmiento y burla, y su nombre se cita a modo de maldición hasta el día de hoy. Al faraón rey de Egipto, a sus servidores, sus príncipes y todo su pueblo, junto con los forasteros que habitaban en Egipto, a los reyes del país de Uz, a los reyes filisteos de Ascalón, Gaza, Ecrón y lo que queda de Ashdod, a los reyes de Edom, Moab, Amón, a todos los reyes de Tiro, Sidón y a todos los pueblos lejanos que están al otro lado del mar, a los de Dedán, Temá, Bus y a todos los que se rasuran las sienes, a todos los reyes de Arabia que viven en el desierto, a los reyes de Simri, Elam y Media, a los reyes del norte, próximos y lejanos, uno detrás de otro, y a todos los reinos que hay sobre la faz de la tierra. Jeremías 25, del 15 al 26, es decir, a todas las naciones contra las que se proclamarán los oráculos a partir del capítulo 46. El símbolo de la copa de la ira de Dios que emborracha al malvado, le embrutece y le hace fragmentario en sí mismo
indica el castigo de Dios sobre quienes han negado la alianza, como Israel, o sobre quienes no han reconocido al Señor de la historia, como las naciones paganas. Porque ese mismo San Pablo dirá, citando al libro de la sabiduría, que tanto judíos como griegos son reos de la ira de Dios, en carta a los romanos. Quiero señalar que cuando se habla de la copa de la ira contra Jerusalén, el profeta se refiere a los responsables, a los que tienen alguna función civil o religiosa, no al pueblo. Noten, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Se dice en 13:13. Es muy intensa en Jeremías la percepción de que el pueblo decae por culpa de los reyes y de los sacerdotes. Ya Isaías lo decía 2 siglos antes: hay del pueblo que cae en manos de bandoleros. El pueblo sufre, padecerá el destierro, pero en realidad son las autoridades civiles y religiosas las que tienen la responsabilidad de sus desventuras. No por nada las autoridades atacaban la profecía de Jeremías, pero al pueblo le gustaban estas profecías. ¿Qué quiere decir ira de Dios? La ap, Yahvé, ap, es una expresión que señala en arrugar la nariz. Si no, observes ante un espejo, cuando ustedes están enojados, verán cómo las narices se les soplan y se arrugan. Lástima que no nos tomamos fotos en ese momento, porque no, sobre todo un selfie, que hoy voy a poner una cara así, la más bonita posible, ¿verdad? Que tú ames que estoy aquí. ¿Qué quiere decir ira de Dios? Nosotros rechazamos espontáneamente el pensamiento de que Dios sienta ira y castigue a sus criaturas. Y ustedes con frecuencia me oyen hablar de esta bondad de Papá Dios, así me gusta llamar. Nosotros rechazamos espontáneamente el pensamiento de que Dios envía a la gente al destierro, de que sea el autor del hambre y de la destrucción. Nos parece que atribuir a Dios el castigo era típico de tiempos pasados, cuando se consideraba a Dios como origen de todo, del bien y del mal. Hoy creo que con buenas razones preferimos no hablar de la ira externa de Dios como queriendo decir que interviene desde fuera para castigar, sino más bien de una ira inmanente, en el sentido de que el pueblo, al abandonar la alianza, pierde la razón de los valores, decae, por lo que el castigo es inmanente a la pérdida de la alianza. Con otras palabras, es como escupir al cielo, donde cae la saliva, en el rostro propio de uno, ¿no? Es la humanidad la que se prepara el castigo con sus propias manos. Si alianza significa felicidad, la pérdida de la alianza supone desventura, del mismo modo que en el Nuevo Testamento Jesús contrapone las bienaventuranzas a los ay, que hemos parafraseado hace 8 días, en Lucas 6, del 20 al 26, haciendo hincapié en una felicidad relacionada con la alianza y en una desventura como consecuencia de su abandono. Esa interpretación me parece legítima, pues el Señor ha puesto el bien del pueblo y de cada uno de nosotros en la observancia de la alianza, en permanecer en su amor, en buscar su voluntad. Si nos alejamos de esa voluntad, nos precipitamos poco a poco en la desventura, en el aburrimiento, en la desgana, en la incapacidad para orientarnos. No obstante,
una noción de justicia inmanente por la que el pecado crea en la persona un vacío de sentido que desemboca en la tristeza y la desventura, no abarca todo el misterio de la ira de Dios. ¿Verdad, muchachos? Que hay días que no tiene sentido nada y se sienten ustedes atados a un yugo, a una carreta que ya están aburridos de estarla jalando. Son las crisis de la adolescencia. Y hay gente que vive en profundidad estas crisis en una de las adolescencias permanentes. Porque el pecado crea en la persona un vacío de sentido. Por eso, tanta tristeza y tanta desventura. Pero oigan, esta tristeza y desventura no abarca todo el misterio de la ira de Dios. Tendremos que volver entonces a la noción del Dios vengativo que envía personalmente sus rayos contra los pecadores, como Zeus, que está con los rayos en la mano y a quien falla le tira sus dardos. Creo que hay un tercer camino, el de la ira salvífica de Dios, expresada en el Evangelio a propósito de Jesús. Ya hemos recordado que recupera algunos temas de los discursos de Jeremías contra Jerusalén. Basta leer, por ejemplo, Lucas 21:10. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice el Señor Jesús. Allí expresa con otros términos la expresión de Jeremías: los estrellaré unos contra otros. Es decir, la descomposición interna de los pueblos y las gentes. Así como se teme una tercera guerra mundial en el Medio Oriente por las luchas de ese Estado musulmán naciente que abarca parte de Siria, de Irán, de Irak, de la misma Afganistán. Escuchamos en esta mañana, ¿verdad?, los misiles que Corea del Norte apunta hacia Corea del Sur y hacia Washington. Y el cohete que hace una semana pusieron en órbita y que pasó justamente supervisando, sobrevolando mismo Estados Unidos, la parte oeste del país, California. Y los alertas en que se pusieron las autoridades: los estrellaré unos contra otros. Y ay Dios, si empiezan a estrellarse las naciones, vacíos como este quedamos absorbidos. Pero hay un versículo del Evangelio de Juan que nos permite percibir más profundamente el misterio y es al mismo tiempo una palabra resolutiva para nuestro camino de purificación interior. Me estoy refiriendo a Juan 18:11, el comienzo de la pasión. Jesús está a punto de ser detenido en el huerto de los olivos y Pedro, bajo el ímpetu de su ardor, hiere con la espada al criado del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha y hasta nos da el nombre del criado, Malco. Entonces Jesús dice a Pedro: envaina de nuevo tu espada. ¿Es que no debo beber esta copa de amargura que el Padre me ha preparado? Jesús bebe la copa de la ira de Dios de la que habla Jeremías y es el castigo inmanente de todas las maldades humanas. Este es el misterio de la redención, del restablecimiento de la alianza, que Jesús mismo viene a beber el cáliz de la ira de Dios cargando con nuestros pecados, como reflexiona en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, San Pablo, y reconstituir así el plan de Dios, este proyecto de amor de Dios. Jesús, en nombre de la humanidad, asume la ira de Dios merecida por nuestros pecados en su cuerpo, la ira inmanente que es la injusticia del mundo. No se somete a una ira externa de Dios como si el Padre tuviera que castigar al Hijo, sino que bebe el cáliz de la injusticia del mundo y se convierte en redentor de la humanidad y mediador de la nueva alianza. Es el misterio de la cruz. Sin una contemplación asidua y amorosa del crucifijo, no lograremos interpretar adecuadamente las palabras sobre la ira.
los anuncios de desventuras, las amenazas pronunciadas por Jeremías, por otros profetas del Antiguo Testamento y por Jesús, o las mismas amenazas que en algunas apariciones, por ejemplo, Fátima, que el próximo año serán los 100 años de las apariciones de la Virgen, también se habla de esto. Es Dios mismo quien se deja maltratar en el Hijo por las consecuencias del pecado, realizando el máximo de la ira y de la misericordia de Dios, como canta Pablo. Es un misterio que procede de la Trinidad. Actualmente los teólogos tratan de conocer mejor el misterio trinitario y en los últimos 10 años han escrito mucho sobre este tema. Por ejemplo, el padre Jaime Valdivia, representando, qué honor tan grande, a América Central y México. En este diálogo en profundidad de los teólogos de América Latina se ha reunido varias veces allá en Argentina sobre estas temáticas, y él ha preparado, me las ha enseñado a mí, como me ha enseñado después las conclusiones parciales a las que van llegando los teólogos. Me imagino que saben quién es ustedes, muchachos, el padre Jaime Valdivia. Es integrante de nuestra presbiterio. Es el decano de la Facultad de Teología de nuestra diócesis. Sí, se ha escrito mucho sobre este tema de la Trinidad en los últimos 10 años. Me llama la atención de que en sus estudios hay un deseo de descubrir en la Trinidad la raíz de la cruz. Es decir, la cruz no aparece como acontecimiento extrínseco a Dios, acontecimiento fortuito que de forma casual le sucede a Jesús. Es más bien parte del misterio de la alianza. Dios hace de tal forma alianza con el hombre que llega a confundirse con la faja marchita y a aceptar la corrosión de la faja para rescatar a la humanidad. Todo esto no es solamente un acto de Jesús, sino que forma parte del misterio de la donación divina. Dios se nos da hasta el punto de llenar de sí al hombre, hasta el punto de asumir su pecado y la ira de su pecado. Nunca podremos comprender plenamente este misterio, pero lo tenemos en nuestras manos en la Eucaristía. Es el misterio por el que la divinidad misma carga con la injusticia del mundo para rescatarla por medio de la autodonación. Y es, podríamos decir, el punto más profundo de la verdadera teología de la liberación. Considero que cualquier teología de la liberación debe tener siempre en el centro la imagen del Dios Trinidad, que derrota en la cruz la injusticia humana y restituye al hombre la posibilidad de constituir un pueblo libre, pacífico y santo. El tiempo va que corre, no hemos terminado todavía este capítulo 13 de Jeremías, donde en este capítulo estoy sacando las imágenes. Vamos a otro. Después de haber leído la imagen familiar del cántaro divino, algún aspecto del misterio de la redención, veamos ahora un oráculo exhortativo en el que Jeremías repite de manera diferente el mismo concepto. El profeta sigue proclamando una única profecía: el pecado es la ruina del pueblo. Dios prepara la resurrección de este pueblo. Oigamos ahora a Jeremías 13, del 15 al 17. Luz y tinieblas, escuchad con atención, no seáis soberbios, porque habla el Señor. Dad gloria al Señor vuestro Dios, antes de que oscurezca y vuestros pies tropiecen por los montes sombríos. Es decir, convertíos antes de que se haga de noche. Esperáis que haya luz, pero Él la cambiará en tinieblas, la transformará en oscura sombra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este versículo es un juicio de contrapaso. Si confiáis en la luz de vuestra soberbia, yo seré tinieblas para vosotros. Eso es lo que nos dice.
Es muy significativo el verso 17, que resalta la sensibilidad especial del profeta. Si no escucháis, lloraré en secreto vuestra soberbia y mis ojos se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Eso lo dice el profeta, poeta, reaccionando ante también ese duro oráculo que acaba del mismo de decir en nombre de Yahvé. Si no escucháis, lloraré en secreto vuestra soberbia y mis ojos se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Es también una metáfora del juicio de Dios. Quienes creyeron que poseían la luz fueron cubiertos por las tinieblas. La ciudad secular, segura de sí misma, de sus descubrimientos técnicos, de su sociología y de su organización política, ha caído poco a poco en la oscuridad. Y el profeta llora. De nuevo una alusión al Evangelio, especialmente al de Lucas, el que mejor refiere el espíritu de Jeremías. Sabroso estos pasajes de Lucas 19, del 41 al 44. Cuando se fue acercando al ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si en este día comprendieras tú también los caminos de la paz, pero tus ojos siguen cerrados. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán con trincheras, te cercarán y te acosarán por todas partes. Te pisotearán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra en tu recinto, por no haber reconocido el momento en que Dios ha venido a salvar. Es una palabra típica de Jeremías trasladada al Evangelio de Lucas. Jeremías llora a escondidas hasta quedarse sin lágrimas, y sobre este llanto que no tendrá ya más lágrimas volverá el libro de las lamentaciones que se inspira en este profeta para hablar de la caída de Jerusalén. Lamentaciones, en modo especial, la Iglesia las lee en la Semana Mayor. El llanto significa la participación personal del profeta en el sufrimiento de su pueblo. Jeremías no acusa desde lejos, sino que se implica totalmente, vive en el drama del pueblo. No es un simple embajador que tras soltar el mensaje se retira seguro con su inmunidad diplomática. No. Es un hombre que sufre mientras habla, que sufre por lo que tiene que anunciar. En esto es la imagen de Jesús que llora sobre la ciudad, que llama su atención por lo que va a sucederle, pero será él quien muera en primer lugar por la ciudad. La mayor profecía de Jesús sobre Jerusalén será su muerte. Y con toda razón él morirá con esta súplica: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Nos encontramos ante un gran cuadro en el que podemos reflejarnos como personas llamadas a ser de alguna manera profetas en el Nuevo Testamento. No para acusar a la sociedad, no para levantarnos sobre ella, como si estuviera lejos de nosotros, sino para implicarnos en sus dificultades y en sus dramas, en sus sufrimientos y en sus problemas. Es nuestro sufrimiento el que salva a la sociedad, a la humanidad. El llanto de Jesús es salvar para la ciudad de Jerusalén, es salvador para la ciudad de Jerusalén. Y cuando nosotros pensamos en nuestros pecados como realidad negativa que han hecho a la iglesia menos fiel, menos luminosa, menos resplandeciente, nos implicamos en la purificación del pueblo y aprendemos a llorar en primer lugar por nosotros mismos, de tal manera que nos hacemos capaces de llorar con Jesús por nuestra ciudad. Algunos me dicen: ¿y por qué usted se carga de tanto trabajo? Si ya tiene suficiente. Y ahora anda por ahí brincando de avión en avión en reuniones, buscando cazar un venado de $38 millones para hacer nuestro hospital escuela. Ay, deje que el obispo que venga lo haga.
oportunidades en la vida de cada joven. Y es no mi obligación, es mi necesidad, justamente por mi misión, de hacer algo, dejar trazado un camino, de pelearla hasta fondo. Y como hace este pobre obispo, tantísimo de nosotros lo hacemos, y tantos sacerdotes. Es profecía todo esto. Pero bien, vamos a leer, no ya del capítulo 13, solo para cerrar la reflexión, Jeremías 10, del 1 al 16. Aquí tenemos en Jeremías este precioso capítulo, otra imagen que sugiere reflexiones sobre el tema de la redención. Escuchemos la palabra. Los espantapájaros. Escuchad, israelitas, la palabra que el Señor os dirige. Así dice el Señor: no imitéis el proceder de las naciones paganas. No os asustéis de las señales del cielo, como se asustan las naciones paganas, pues sus ritos son absurdos. Un madero cortado en el bosque, labrado con la lluvia por el escultor, que luego lo adorna de oro y plata, y lo sujeta con clavos a golpes de martillo, para que no se mueva. Son como espantapájaros en melonar, no hablan y hay que llevarlos, porque tampoco andan. No los temáis, que no hacen daño, pero tampoco traen beneficio. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, y grande tu fama y poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Solo tú mereces ser temido, pues no hay nadie como tú entre todos los sabios de las naciones, en todos sus reinos. Son todos necios e insensatos, y su doctrina es absurda. Solo madera, plata laminada, traída de Tarsis, y oro de Ofir, labrado por el escultor y el orfebre, vestidos de púrpura, violeta y roja. Son todos ellos solo obra de artesanos. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su ira, la tierra se estremece y las naciones no pueden resistir su enojo. Les diréis: los dioses que no han hecho ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Él, con su poder, hizo la tierra, fundó el universo con su sabiduría, con su inteligencia extendió los cielos. Cuando su voz resuena, braman las aguas en el cielo. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, y con los relámpagos desata la lluvia. Saca de sus depósitos el viento. El hombre se queda atónito y estupefacto. El orfebre se avergüenza de su ídolo, pero sus imágenes son falsas, sin vida. Están vacías y no sirven de nada. Perecerán en la hora de la cuenta. No es así el lote de Jacob, porque él es el creador de todo. Israel es la tribu de su heredad. Su nombre es Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Hemos leído un mensaje contra la idolatría, uno de los tres elementos de la ruptura de la alianza: indiferencia con el Señor, olvido de Él, idolatría, inhumanidad. Jeremías dice al pueblo: los ídolos que representan las pasiones humanas no son nada y no deben temerse su fuerza. Si los traducimos para nosotros, diremos que los ídolos de nuestras ciudades modernas son la sensualidad, el dinero y el poder. Ídolos que transmiten los medios de comunicación, que se alimentan merced a la lucha política,
y que parecen los dominadores de la ciudad. No los temáis, pues si los miráis con valentía, cara a cara, y les hacéis frente directamente, os daréis cuenta de que no tienen fuerza, de que su apariencia asusta, pero en realidad solo nos hacen reír. Es la fuerza evangélica, la fuerza de las bienaventuranzas, la que hace callar a los ídolos, contraponiendo ante ellos la fuerza victoriosa de la humildad y la debilidad de Jesús. Si me da tiempo, volveré sobre este tema más adelante, cuando tratemos de captar el aspecto positivo de nuestra experiencia, es decir, la llamada a revestirnos en la alianza de Dios con la fuerza de Jesús. Mientras tanto, pidamos al Señor que nos ayude a cumplir bien con el sacramento de la confesión, viviéndolo como sacramento de la alianza. Ya estamos justamente en la campana de Gauss. Ustedes que han estudiado ya un poquito de geometría y de estadística saben bien que se va subiendo, se llega al clímax y a partir de ahí comienza la curva descendente. Ya en esta tercera semana, o que nos está viendo ya a la tercera semana de Cuaresma, estamos entrando en la parte culminante del mismo y empezamos justamente a prepararnos a la confesión, este abrazo de amor con la misericordia de nuestro amadísimo Padre. La confesión, antes de ser una confesión fide, un reconocimiento de los propios pecados, debe ser una confesión laudes, es decir, una proclamación de los dones y las maravillas de Dios. ¡Qué grande eres en mí, Señor, Dios de la alianza! ¿Cuántos dones me has dado? A ver, ¿cuántos de ustedes, muchachos, cuando se acercan a la confesión, hacen esta acción de gracias a Dios? ¿Será posible que Dios solo creó imperfecciones? No. Papá Dios lo crea todo bello, hermoso. Volveré sobre eso. Volveré sobre el llamado a la vida, muchachos. Dios mediante el próximo encuentro. Ante esos dones, hasta mis traiciones a la alianza adquieren una luz más dolorosa y auténtica y me llena de confianza. De este modo, la confesión no será una rutina que no consigue cambiarnos, como mucha gente deja de confesarse. ¿Esa para qué? Sí, lo mismo siempre. Ya tengo aburrido algo. ¿Y para qué estarme confesando? Es lo mismo. No cambia. Qué triste cuando el amor lo hacemos rutina. Cuando un abrazo, un beso, nos damos el corazón. ¿Verdad que físicamente un beso es rutinario? Es el mismo gesto. Pero cuando hay amor, es la vida que se está dando. Se está hablando con ese gesto tan exquisito, como la mamá que besa y besa y besa a su niñito, o el enamorado a su enamorada. La confesión, queridos hermanitos, no podemos reducirla a una rutina que no consigue cambiarnos, sino a un acontecimiento de la misericordia del Señor que transforma nuestra vida. Un diálogo a partir de la experiencia del misterio de la alianza que nos restablece.